vamos a meter en un tema muy particular, la hipnosis clínica. ¿Para qué sirve? No es la hipnosis esa tradicional, ahora ya lo vamos a hablar. Y para eso vamos a recibir a la pediatra y especializada en hipnosis clínica, Alejandra Ascensión, una mujer muy joven que me está dando como una medida muy poco sana por todo lo que ha hecho en su vida. Mírenla, tiene 2 hijos, o sea... Bienvenida, Alejandra, así te recibí. Muchas gracias. Es un poco como agresivo, pero en realidad es porque me choqueó. Salió. Bien, bien, sí, una vida muy, muy intensa, pero el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio entre la carrera, la familia, amigos, maternidad, deporte, todo. Es todo. Un poco. Es sueño de todos. Sí, no es sencillo, no es sencillo. Pero empezamos con un consejo y todo, genial. Bien. Pero empecemos en realidad por la pregunta más simple de todas. ¿Qué diferencia tiene la hipnosis clínica de esa que es la del imaginario, la de las novelas? Que estamos viendo ahí una imagen de esa, ¿no? Del péndulo. Del péndulo. Dice, y ahora te dormís, 3, 2, 1. ¿Qué Bien. diferencia hay entre la hipnosis clínica y eso que es lo que conocemos? Bien. Primero, antes que nada, ha habido como un cambio de paradigma en lo que es la hipnosis. La hipnosis existe hace miles de años. De hecho, hay hasta papiros en los egipcios que mediante la palabra y hay imágenes que evocan con lo que sería la hipnosis. Después, algo más contemporáneo como Erickson, o bueno, hay diferentes médicos, psiquiatras, psicólogos que han implementado la hipnosis, pero la hipnosis clínica, a diferencia de lo que es la hipnosis show, que a veces estamos acostumbrados a eso, el péndulo, o vas a hacer lo que yo te diga, o vas a cantar como, no sé, cacarear como una gallina, o yo me voy a parar te vas a sentar, o vas a hacer algo que yo quiero y vos contra tu voluntad. La hipnosis es una habilidad. Yo le explico siempre a los pacientes, la hipnosis es una habilidad. De hecho, tenemos cientos de episodios de hipnosis espontánea, cuando estamos mirando la tele y nos llaman y neutralizo la señal. Cuando te tildás, eso es un estado de hipnosis espontánea. Es un estado alterado de la conciencia, pero no diferencia más que un estado, una habilidad que ya todos tenemos. Y ese es el cambio, no es que yo tengo un poder sobre ti y que yo voy a hacer que vos hagas lo que yo quiera. O sea, que no te vas a adueñar de la mente de nadie. Exactamente. Y ese es uno de los mitos más importantes que, gracias por la invitación, para sacarle a la población en general, a los pacientes, de que no es que yo tenga un poder y yo duerme y caigo y duermo, ¿no? Caen como bolsas. Eso es una hipnosis show. Eso es una hipnosis show. Que son otras técnicas, otras habilidades. No me voy a poner en juego en eso, pero la hipnosis clínica, y ahora vamos a lo que yo hago y lo que hacemos en el centro de hipnosis, es una habilidad que ayudamos al paciente a que ellos generen, a que ellos se entrenen en esta habilidad. Todos tenemos diferentes habilidades, no todos somos Messi en el fútbol, no todos jugamos, sino que de hecho hay diferentes pacientes que tienen diferentes sugestionabilidades. Entonces hay pacientes que pueden entrar en un trance hipnótico más rápido, otros más lento. Pero lo más importante... Pero todos podemos. Todos podemos. Más o menos todos podemos generar esta habilidad, digamos. Bien, ¿no? exacto. Pero sí. y en el caso de la clínica, ¿el médico se tiene que especializar en esto? Sí, sí. Yo creo que de todas maneras hay también un mal concepto de lo que es la hipnosis. Hay muchos cursos online a veces que se hacen y bueno, certificate, porque si uno googlea, entonces yo ya sé hipnosis. La hipnosis clínica es una responsabilidad, uno tiene que formarse, está enfrente a un paciente. Si bien no tiene contraindicaciones importantes, no es que vamos a generar un mal a la persona, hay que saber, por ejemplo, para el dolor, para la ansiedad, para las fobias. Cada paciente es único. Por eso las hipnosis los shows, cuando son grupales o cuando trabajamos en un consultorio, es el paciente y yo, y ver qué es lo que necesita ese paciente y formar y saber el lenguaje que voy a utilizar. Yo, al ser pediatra, trabajo con niños de todas las edades, adultos también, pero no es lo mismo ese paciente pediátrico de 6 años que el adolescente de 14, el lenguaje que voy a utilizar, y eso se forma, uno tiene que formarse, las sugestiones que va a dar. Si es para el dolor, por ejemplo, no puedo utilizar una técnica para un niño de 6 años que para el adulto. Me va a mirar, ¿qué estás haciendo? Claro. Es otra técnica diferente, entonces por eso la formación es importante. Tener a un personal capacitado para la hipnosis es importante. Y bueno, por eso me formé en Estados Unidos, que es el centro de referencia a nivel mundial. Tiene 10 años de formación, pero hay, por lo que explicaba, la hipnosis tiene muchísima investigación. Sí, y hay mucha medicina basada en la evidencia. En pacientes, de hecho, hay muchos trabajos, cirugías mayores, operaban con hipnosis. Antes de que apareciera la anestesiología y los fármacos, que se operaba hipnosis. Hay
Pero libros. ahora que mencionás la historia, tengo como un recuerdo, decime vos si me equivoco, de que en un momento se prohibió, no sé si fue en la época de Freud o... Freud lo que pasa es que empezó a formarse en la hipnosis, de hecho él tiene una buena formación y ha escrito mucho sobre hipnosis, y después se quedó con el psicoanálisis, entonces desertó un poco de lo que es la hipnosis. Pero no estaba prohibido, no lo No. hacía escondidas o, Sí, o históricamente en un punto no se prohibió, no sé si en Europa. Lo que pasa es que uno de los formadores, que era Mesmer, trabajaba con lo que llamaba el magnetismo. Es como la base de la hipnosis, decía que había un objeto que estaba magnetizado y si lo tocas te vas a curar. Es una sugestión. Yo voy a tocar esto y entonces me curo, y yo creo que me voy a curar, me estoy sugestionando. Pero él creía que había un tema de magnetismo, de magnetos, y no tenía, después se demostró que no tenía nada que ver. Entonces como que se como que prohibió. era medio engañoso. Exacto, digamos, y eso era un show, pero la gente se curaba, muchas personas, o termina, cuando toques esto te vas a caer en un profundo sueño, y tocaban y... O sea, es una sugestión, no es el objeto, es la persona que se está sugestionando que eso va a ocurrir. O sea, no es que se prohibió porque hiciera mal. No, no, Perfecto. no, eso no. Y eso es muy importante, digo, sacar el ¿Y concepto. cómo es? O sea, ¿cómo le enseñás? ¿O cómo haces que un niño genere esa capacidad? Capaz que Bien. puede contar un caso Bien, concreto. Por eso, bien, algo por así. ejemplo, un caso concreto, yo trabajo en mutualismo, en la parte mutual también, y a una paciente de 10 años le había mordido un perro, un can, un pitbull, y había tenido heridas muy profundas, y llegó el cirujano plástico, el padre era el que estaba realmente descompensado, la chiquilina estaba con dolor, le calmamos lógicamente el dolor, y yo, bueno, yo tengo que aplicar alguna técnica para reducir la ansiedad y también disminuir ese dolor. Y lo que se dice, que es importante, que ya cuando uno está con dolor o está en una sala de emergencia, está en un trance negativo, en un estado de hipnosis negativo, espontáneo. Pues estás tan focalizado en ese dolor que amplificás toda esa sensación. Claro. Entonces me acerqué a esa niña y empecé a hablar y simplemente guiándola, llevando su conciencia a su respiración, o que se imaginara que estuviera en otro lugar. El cirujano no podía creer porque empezó a suturar de una manera, con anestésico lógicamente, pero la niña tranquila, un paciente tranquilo, en otro estado alterado de la conciencia. No es un estado de sueño, eso también es importante, no es que al estar en un estado de hipnosis sueño. Claro. Si bien la palabra hipnosis lleva a un estado de sueño, yo puedo hacer una hipnosis con estados abiertos, ojos abiertos. De hecho, a los niños no les gusta cerrar los ojos. Si le digo a una nena de 6 años, cerrar los ojos. No, se asusta, bueno, claro. Exacto. Ahora, En este caso es como que la sacaste de esa situación en la que estaba. Un poco Sí. es eso, Sí, me imagino, ¿no? sí. Como que la sacás. Mi mente, O sea, lo que mi está cuerpo está en un sucediendo lugar, es hay otra como una cosa y yo estoy en despersonalización, otro lado. exactamente, se genera como una despersonalización, eso con respecto a situaciones críticas, pero luego para lo que es ansiedad, tenía también una paciente divina que se le caía el pelo por estados de estrés. Después descartado montones de otras patologías, llegamos a la conclusión que era por estrés. Cuando se le aplicaron técnicas de autohipnosis, porque toda hipnosis es autohipnosis, no es yo te hago, sino tú te haces a ti mismo, que eso es lo interesante, empezó a crecerle el pelo, empezó a controlar sus estados emocionales, y es una técnica natural, inocua, sin contraindicaciones. ¿Y cómo se sale, Alejandra, después de que se entra como en esa especie de Bien. estado alterado? Bien. ¿Hay que salir? ¿Se sale solo naturalmente? Cuando trabajo en la parte de consulta es importante ir llevando lenta y suavemente al paciente a ese estado normal y natural de conciencia. No es como un gong o algo... Porque eso que hacen también en las películas, ¿no? Que hacen pum, pam, pum. Bien, se podría hacer, pero es mucho más suave y lento porque cuantificar el estado de profundidad hipnótica es difícil en la consulta. Hay algunos síntomas clínicos, pero lo más importante es valorar esa suavidad. Así como ingresan suavemente, vos lo vas guiando suavemente. ¿Y qué pasa si pasa algo? Porque son los miedos que yo tendría si voy a va. consultar. Bien. ¿Pasa algo? No sé, te sentís mal, tenés que ir al baño. no Me sé qué, desmayo, Y no la- me la- podés sacar de ahí. ¿Qué puede pasar? Bien, te vas a despertar de forma espontánea. Ah. Sí, porque la mente, eso es una muy buena pregunta, porque uno de los mitos que sacamos en la consulta es esto de, ¿voy a poder salir de esto o puedo quedar de forma permanente? No, realmente siempre hay un estado de, si es una conciencia alterada, pero siempre hay un yo que se puede despertar espontáneamente, o si yo te digo, que de hecho se ha pasado en investigación, hipnosis para matar gente en la guerra, ¿no? Se quería generar sí, eso está descrito, como soldados que iban a ir a la guerra y que van a matar. No, si yo no quiero, no lo voy a hacer, en contra de mi voluntad. Nunca en estado hipnótico vas a hacer algo en contra de tu voluntad y te vas a despertar espontáneamente
no te puedo decir en tiempo, pero sí. ¿Y puede ser una alternativa para no tomar tantos fármacos? Yo creo que sí. De hecho, en Estados Unidos, cuando fui, una de las que pude ir al hospital de Minnesota y ver también, porque esto es importante, se trabaja de forma multidisciplinaria, o sea, se trabaja en los centros en Estados Unidos, que yo quedé impactada, la hipnosis está en todos lados. Es lo que vos acabas de decir, no es que primero se descartan otro montón de cosas y se ve cuál es el diagnóstico y después se ve si sirve esto. Igual se puede trabajar de forma coayudante. Yo tengo muchos pacientes que están con psiquiatra, con psicólogo, y esta es una herramienta más. No es que la hipnosis sea el único abordaje, es una herramienta más. Yo no estoy en contra de la medicación porque hay pacientes que lo necesitan, pero sí lo que yo noto es que a medida que se van entrenando en esta habilidad, toman menos medicación. Ahora, ¿el sistema de salud acá lo tiene ya implementado? No, eso es algo que de hecho estamos trabajando con el Centro Pereira Rosell en el servicio de hemoterapia para modulación de dolor. Entonces eso es algo muy interesante porque estamos empezando a realizar investigación en el país. Y eso creo que hay una hoja que se pasa de lo que es, no, acá esto se hace allá, pero acá no. No, esto también se hace acá en Uruguay, made in Uruguay, se puede hacer, y no solo en Estados Unidos. ¿Es necesario que lo hagan médicos o lo pueden hacer otros? Lo pueden hacer médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas. De hecho, en el centro hacemos cursos de hipnosis clínica y tenemos del interior, el año pasado vino un fisioterapeuta, dentistas. Bueno, hay mucha... Ay, los dentistas. Todo un tema. Pues me imagino que debe servir también para las agujas. Imagínate pacientes que no quiero que me pinchen, odio las agujas. Bueno, mediante hipnosis, aparte de reducir la ansiedad, también se pueden hacer extracciones sin dolor. Y debe servir también para, no solamente para cuestiones médicas, sino para miedo a volar o yo qué sé, ¿no? Bueno, tengo una paciente, es muy interesante, una paciente de 70 años que tenía a su hija en España. Y ella se negaba rotundamente a volar, y estaba embarazada y quería conocer a su nieta, y estuvimos trabajando y me mandaba fotos de la nieta y que gracias y que la conocí, y era negación absoluta a volar, fobia a volar absoluta. O sea que cada caso también, el tiempo, digamos, de recuperación para cada uno varía, ¿no? Varía, puede ser una sesión, puede ser 3, hay pacientes que requieren un poco más. Ahora te voy a preguntar un poquito que nos digas cómo empezaría una autohipnosis. Pero hay un televidente que nos manda un mensaje que pregunta si tenés consultas, si atendés en consultas privadas y si serviría para la poliartritis idiopática en un estado avanzado. Bien, la poliartritis idiopática en estado avanzado, lo que actuamos más que nada en la hipnosis es en la reducción del dolor, sí. O sea, hay muchos estudios en enfermedades crónicas. De hecho, es una enfermedad autoinmune en que los empujes de estas enfermedades con los estados de ansiedad se ve aumentado el dolor, entonces disminuyendo la ansiedad y trabajando sobre la reducción del dolor, sí, es una herramienta muy pero muy útil, sin ninguna contraindicación. Y alguien pregunta sobre si sirve para trastornos de la alimentación. Sí, sin duda que sí. Sí, es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos trastornos desde obesidad, desde anorexia, sí, pero también, o sea, porque modifica conductas también. Exacto, sí, tal cual. O sea, opera sobre la conducta. Opera sobre la conducta. Yo en los niños me gusta hablar de autorregulación. Claro. Lo que ayuda es autorregularse. Por ejemplo, un niño que es insulino dependiente, ponele, es bárbaro, porque tiene que, ¿no? Sí, bueno, o sea, cosas que sean, que tenés que estar con algo médico y con algo que implique dolor o eso durante mucho tiempo. Pacientes oncológicos, pacientes que se tienen que puncionar habitualmente, hemofílicos, pacientes renales, que ya el hecho de tener una enfermedad crónica genera en el paciente un estado de ansiedad y de negación, y cuando al niño, al adulto, al adolescente, comienza a tomar conciencia y se hace cargo. Todo lo que yo no puedo hacerme cargo, pues no le llevo a la conciencia. Cuando trabajamos en hipnosis llegamos a esa conciencia y podemos acceder a esa información y por lo tanto hacernos cargo y regularnos. Vamos a tener que hacer algo nosotros. Sí, nos quedamos sin tiempo, pero yo decía por lo menos para visualizar cómo arranca, ¿no? Una autohipnosis. En realidad lo que busca más que nada hay varios ejercicios, entonces, y es personal de acuerdo a cada persona. Tal vez si yo hablo contigo, a vos, por ejemplo, muchas veces es con la parte visual, hay otros pacientes que son más auditivos, hay otros pacientes que son más olfativos, entonces de acuerdo a tu habilidad, darte esas herramientas, si te gusta el agua o no te gusta el agua. Incluso puedes imaginarte que estás en una playa flotando, tal vez a Adriana no le gusta el agua y me odio el agua y estamos y no vamos por ahí, pero por eso es importante el 1 a 1, que es lo mejor para vos. Claro. Y potenciarlo. Focalizar todo lo que la mente focaliza, lo amplifica. El dolor, la ansiedad.
Qué lindo hablar contigo, Alejandra Ascensión. Nos mucho encantó. gusto. Muchas gracias por visitarnos. No, Gracias. gracias a ustedes y felicidades por los 200 programas. Viste que estamos creciendo, estamos Sí, grandes ya, sí. pero bueno, es lo que tiene. Las arrugas tienen eso. Perfecto, bueno, muchas Gracias, un gusto. No, por favor.